Bienvenidos a este episodio que para mí es realmente especial. Estoy aquí con Cristian, doctor Cristian. Estudió en su día el aspecto del corazón, es el cardiólogo y sobre todo en el transcurso de su vida, como nos va a explicar a continuación, ha pasado por diferentes etapas desde la medicina más tradicional hasta el aspecto de la medicina integrativa, ¿no? Y vamos a ver cómo Cristian, en base a su gran experiencia, nos va a contar qué rol tiene la medicina tradicional y qué rol tiene la medicina integrativa y en concreto los hábitos para que podamos conectar con la salud. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Y mira, para ir así como quien dice de lleno, voy a intentar integrar lo que es una presentación de mí con respecto también a por qué hemos llegado a esa situación de cambio, ¿no? O sea, yo soy Sí, médico cardiólogo, me he formado de una forma muy clásica como cardiólogo. Y de un momento en donde me di cuenta que solamente era un mero observador de cómo mis pacientes cada vez iban poniéndose peor, muchas veces. Y yo no podía hacer nada para interrumpir la enfermedad, solamente para paliarla. Es de ahí que a través de un gran eh, análisis y un gran reconocimiento un poquito de la situación, me di cuenta que en el caso de las enfermedades cardiovasculares, todo lo que afecta al corazón está por fuera del corazón. De modo tal que la parte nutricional, la parte física, la parte mental, emocional, eran tres partes de un triángulo en donde los médicos por lo general no estábamos formados para ello y que involucra y que prácticamente afectaban de forma tangencial la salud de mis pacientes desde el punto de vista cardiovascular. Sin embargo, lo que veíamos es que no solamente era una situación de afectar a nivel cardiovascular, sino también a nivel de metabólico, a nivel neuronal, a nivel de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sí. de modo tal de que, justo, perdona que justo acá estoy en un sitio que se me ha ocurrido limpiarlo, y bueno, estamos ahí un poco. Entonces, a colación de esto, lo que veíamos que no solamente era una pastilla, este cambio, que podía afectar a la salud del corazón, sino que afectaba a todo el organismo. Y bueno, por eso es un poco que surge una plataforma que creamos que se llama De por Vida y que tiene la finalidad de abocar una salud, una restitución de la salud, como quien dice, y un abordaje también de la enfermedad cuando ya está instalada y de la prevención de la enfermedad basándose en esos tres aspectos, en la parte nutricional, en la parte mental y en la parte emocional. Y para eso lo que hicimos fue adquirir no solamente la mayor cantidad de conocimientos, sino también de técnicas para poder influir a través de ciertos parámetros científicos para evitar justamente una afectación cardiovascular, ¿no? Pero basados en este, como que dice, este trío de la parte mental, en la parte nutricional y en la parte física. Obviamente, usando la medicación, pero no siendo siempre el primer escalón para todo. O sea, desgraciadamente a veces lo primero que pensamos es, tengo esto y me tomo una pastilla, ¿no? O sea, o los médicos a veces tendemos a decir, bueno, cambia, mejora tus hábitos y tómate esta pastilla, ¿no? Pero no, creo que no influimos con la misma determinación que lo hacemos para el fármaco, en cuanto a dosis, en cuanto a progresión de esas dosis, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de ejercicio físico, y no quiero también aprovechar eh, algo que es lo que tú más desarrollas, que es la parte mental, emocional, ¿no? O sea, creo que es algo súper, súper importante, el control de nuestro lenguaje interno, de nuestro entorno, de nuestra situación emocional, para también generar una salud eficiente
prevenir la enfermedad y también para, como quien dice, tratar la enfermedad. Más sobre todo ahora que el estrés y la ansiedad están siendo prácticamente unos grandes lastres de nuestra día a día, nuestra vida, ¿no? Ujú. Totalmente. Así que, Para poner ese contexto al oyente, Cristian ha podido coger un espacio y un tiempo ahora. Está en mitad de Alemania, Berlín, así que, bueno, dar las gracias, primero de todo, ¿vale? Por hacer este esfuerzo, ¿vale? no, muchas gracias. Y Duncan, sí, justo me acaban de traer algo para comer. Ahí está. Y lo que sí, espero que salga muy bien el gracia y no pasa nada, sino que volveremos a grabar, ¿eh? Así que, Esa es, eh, esa es. así que Natural, pero naturalidad. No pasa totalmente. nada. Cuando me hiciste la invitación para poder aportar valor a tu gente, a tu team también, eh, independientemente a veces que me piden un lado o el otro, si lo puedo hacer, lo hago. Y creo que, porque también siguiendo esa filosofía que a veces nos dicen los pacientes, no, que estoy de vacaciones. Bueno, entrena lo mismo, no importa. O sea, si Esa prácticamente, es. si prácticamente suelo y una pared hay en todos lados, ¿no? O sea, que para poder entrenar, o una montañita, o un lugar para caminar, hacer, está por todos lados. Así que bueno, súper. Eso es, eso es. Em, vale, Cristian, tú tienes una trayectoria que viene un poco de la medicina más tradicional. ¿Cómo te diste cuenta precisamente que de alguna forma esta forma de vida paliativa ya no era como, no conectaba al paciente con la salud? Bueno, desgraciadamente a veces, como quien dice, aprendemos a golpes, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y Sí. mi, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, eh, todos murieron de enfermedades cardiovasculares. Menos mi papá está vivo, pero también se le ha afectado la enfermedad cardiovascular. Y lo que sí, al fin y al cabo uno, lo que me he dado cuenta es que, sobre todo siguiendo la trayectoria de mi abuelo y de mi madre, me he dado cuenta que no le faltaba ningún tratamiento, no le faltaba ninguna medida en cuanto a lo que es de fármacos, no le faltaba nada de atención médica, pero la enfermedad seguía estando. Y las dosis para la tensión arterial, que estaba alta, la dosis para la diabetes, que cada vez iba peor, etcétera, etcétera, cada vez iba aumentando y el problema seguía estando. Y sí logramos a veces una especie de pseudo pequeño maquillaje estético en las analíticas, pero seguía el problema, y tan así, al fin siempre estaba no solamente acelerando su muerte, desgraciadamente, sino también empeorando su calidad de vida. Y ciertas medidas como, por ejemplo, dejar de fumar, ciertas medidas como hacer deporte, controlar las emociones, vigilar la nutrición. No puede ser que a veces tenemos pacientes diabéticos y todavía siguen comiendo pan. O sea, es que es algo, ¿cuántos pacientes diabéticos conozco que le hayan quitado el vino o la cerveza o las harinas? Es evidente. Entonces, no quitado, pero una buena charla diciendo, oye, hay que reducir esto. Entonces, claro, uno se da cuenta de decir, oye, ¿qué pasa, no? Cuando la Asociación de Diabéticos te dice, mira, intenta comer comida varias veces al día para mantener una buena glucemia y tómate todo el tratamiento, dice, oye, acá hay algo que no me cierra. Por un lado, abrimos el grifo y por otro lado, le damos una fregona para secar lo que rebalsa, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con el tema de la actividad muscular? Claro, o sea, si el músculo es uno de los órganos que mejor permite controlar metabólicamente, en el caso, por ejemplo, de diabetes, que obviamente también podemos hablar de la hipertensión arterial, del colesterol, del estrés, de la ansiedad, elegí prácticamente la enfermedad
siquiera, en donde hoy por hoy sabemos que el músculo lo puede, o sea, la actividad física la puede mejorar, pero con casi 6 7 a 10 veces más que algunos fármacos, en el caso, por ejemplo, de diabetes. Entonces, guarda, ¿a cuántos pacientes le hemos mandado a hacer actividad muscular? Y que esa actividad sea supervisada, sea progresiva, ¿sí? Y que sea, tendríamos tiempo incluso en la consulta para justamente hacer una planificación. Es que no solamente es que no tenemos ni el tiempo a veces, muchas veces en las consultas, sino que no tenemos la capacitación esa. Ujú, ujú. Así que eso es todo un poquito lo que al fin nos ha llevado a esta situación de decir, como quien dice, cuando uno da el golpe en la mesa y dice, yo tengo más bien un compromiso con la salud de mi paciente más que con solamente prescribir fármacos. Y llega un momento donde la convicción de uno es tan fuerte que, como quien dice, no puedo mirar para otro lado. Totalmente. Es un anhelo que tú has tenido durante tu vida por el hecho de haberlo vivido, simplemente. Y hay pocos casos y es para mí de mucho valor que tú puedas contar esto y hagas este acto un poco de revolución y rebeldía, pero ya no rebeldía, es simplemente de justicia, ¿no? De poner esa salud al nivel de lo que significa estar saludable. Porque al final, Sí, ¿qué diferencia, no? Si solo se trata cuando uno ya está enfermo, ¿dónde está la salud? efectivamente, efectivamente. Y luego después también vemos que el atajo, como todo en la vida, por lo general no es el mejor camino. Mm, Llámese a nivel académico, a nivel mm. deportivo, o sea, a nivel académico, alguien que hace trampa en los exámenes, a nivel deportivo, alguien que usa doping, tal vez. Y a nivel de la salud, cuando queremos corregir algo, un exceso de peso con pastillas, cuando queremos corregir algo en forma eh, muy artificial y no siguiendo eh, la fisiología ancestral de nuestro cuerpo, es que tarde o temprano eso está condenado al fracaso. Es que es un poco una contradicción, ¿no? Porque nosotros tenemos una herencia del pasado, tenemos unos genes que esperan unas acciones, ¿no? Un poco puedes explicar a la audiencia en qué se basa de por vidas y en concreto en qué se basa la medicina integrativa, ¿no? Porque incorpora todos estos aspectos que están respaldados en evidencia científica, ¿no? Totalmente, sí, sí. Eh, y además, bueno, hay cosas lógicas, ¿no? O sea, en donde no necesitamos hacer estudios científicos para saber que el ser humano necesita aire para poder sobrevivir, ¿no? O sea, al fin y al cabo, uno más uno, ¿no? Mm. Entonces, parece una obviedad, pero hay cosas en donde a veces hay la ciencia hace estudios que no tienen tantos pacientes, ¿no? Pero que, claro, no están soportados por la industria farmacéutica, pero el resultado es casi obvio, ¿no? Entonces, a veces dicen, pero este estudio tiene 100 pacientes, 80 pacientes, pero es que tampoco se necesita mucho más para entender la fisiología del cuerpo y que está corroborada a través de un estudio determinado. Entonces, bueno, no, de por vidas es esta plataforma que te decía que estamos basando todo lo que es la salud cardiovascular, metabólica, en un abordaje integral, con esos 3 puntos que te comenté, y utilizando sobre todo tecnologías como, por ejemplo, prueba de esfuerzo con gases respiratorios para saber exactamente cómo está la capacidad funcional de una persona a través del famoso consumo máximo de oxígeno, establecer zonas de frecuencia cardíaca y a través de esas zonas podemos saber cuáles son los sustratos energéticos, si viene de las grasas, si viene de los hidratos de carbono o si ya estamos en una situación en donde no hay una oxidación de esos dos componentes que se dije antes, sino todo es hidrato de carbono y una vía láctea. Base a eso se pueden construir zonas de entrenamiento
una vez que uno ha descartado que no hay una afectación ni cardiológica, ni pulmonar, y también para también descartar que no haya una situación metabólica muy adversa. Entonces, claro, esa tecnología nos permite diagramar una planificación de entrenamiento. Pero también para decirle al paciente, oye, esta es tu situación, vamos a mejorarla. Por otro lado, también como cardiólogo, lo que valoramos estructuralmente, cómo está todo tu corazón, ¿sí? A través de otros tipos de pruebas, como por ejemplo un ecocardiograma, Doppler color, que nos permite ver el corazón por dentro, ver su estructura, cómo ha respondido tanto el ejercicio físico, cómo ha respondido si sufre alguna situación metabólica, alguna situación de tipo de hipertensión arterial, a través de algún problema, si te falta el aire, si tienes alguna dificultad para hacer ejercicio. Entonces vamos a Ujú, descartar primero que el corazón tenga esas capacidades estructurales y funcionales, ¿sí? Y en definitiva, lo que te quiero decir que de por vida trabaja con un abordaje de la tecnología para después trasladarla a los hábitos, ¿sí? Y a ujú, través de esos hábitos van a ser el ejercicio físico, la nutrición, porque también hacemos lo que se llama tasa metabólica en reposo para saber cómo está el requerimiento calórico diario y multiplicado por un factor de actividad, ¿sí? ujú, Y ujú, además, de esa forma podemos saber cuántas calorías necesita esa persona y también, sin duda, lo primero, lo más importante es hablar con el paciente. Eh, Vez pasada, un gran divulgador ujú, y una persona que tiene un podcast y que aporta muchísimo, muchísimo valor a muchas personas, que es tu hermano, me preguntaba, ¿no? ujú. ¿Cómo podía, qué mensaje le transmitirían si tuvieses estuvieses ante un millón, cada uno son tus pacientes? Y bueno, con cada uno me gustaría hablar, ver qué es lo que le pasa, cómo está, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, ¿sí? Entonces, lo que sí, creo que estamos entrando en una situación ya más de individualizar la medicina. Nos hemos dado cuenta que no a todos nos viene bien en la misma zapatilla. ¿Qué quiere decir esto? Que a una persona, así como le es mucho mejor un fármaco que en otro, también es mejor un tipo de terapia u otro tipo de terapia. Y en base a eso, un poquito saber escuchar y saber aportar valor. Sobre todo, mira, yo pongo a colación, muchas veces mucha gente nos viene a ver porque siente malestar en el torácico, porque está preocupado por una cosa u otra, y uno cuando ya ve la situación y descarta afectación cardíaca, se da cuenta, o sea, se da cuenta que esto no es un tema más tanto orgánico, sino más psicológico, más mental, y que obedece a toda una situación laboral, familiar, Mm, mm. incluso de sus ancestros, en donde, claro, ahí lo tenemos que abordar de otra forma. Son personas que al fin, en este caso, por ejemplo, te las termino derivando a ti, porque, claro, eh, si dijimos que algo que puede afectarnos al corazón es la parte mental emocional, crucial es que lo abordemos, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener tiempo con el paciente, hablar, escuchar, Eso es. empatizar, ¿sí? Y saber eh, qué, eh, qué traje a medida hacerlo. Más allá del diagnóstico genérico, ¿no? Que puede uno simplemente con un cuestionario ya diagnosticar ese atajo, ¿no? Que estábamos hablando. Sí, y yo creo que también está habiendo una especie de revolución, ¿vale? Una especie de toma de conciencia más que nada, simplemente de este hecho. Y antes de profundizar, lo que me gustaría, ya que pues tienes esa experiencia en cardiología, me gustaría hablar, por ejemplo, de lo que me comentaste el otro día de la relación entre el corazón, su funcionamiento y cómo genera ese aura electromagnética, ¿no? En función de tu estado interno. Bueno, vamos a ir a ese tema, porque hemos hablado de la gestión emocional
¿cómo influye tu estado interno, tu estado emocional en el corazón y cómo el corazón a la vez influye a su entorno cercano más allá del cuerpo? Es tal cual, es tal cual. Y mira, voy a empezar de cero para los oyentes y Sí, decir que el corazón es un órgano que se comunica con el cuerpo mediante cuatro elementos. La parte física, ejerciendo una presión, pero también absorbiendo, ¿sí? Absorbiendo sangre y ejerciendo una presión sobre esa sangre y dándola a los vasos sanguíneos para que nos nutran. Esa sería la parte física. La parte química, largando dos hormonas, que es la vasopresina, que regula la presión de los líquidos, e incluso la cantidad de sal que a veces necesitamos ingerir, etcétera, ¿no? Y la oxitocina, que es la hormona justamente de los afectos, del encuentro, ¿no? La otra parte es la parte neuronal, o sea, se sabe que hoy por hoy hay 4.000 neuronas que entran al corazón, sí, pero también tenemos mucho más neuronas que están saliendo del corazón. De modo tal de que, y aparentemente, esas neuronas nos permiten, que están a nivel del corazón, permiten llegar a la situación que nuestro cuerpo capta antes que llegue a la corteza cerebral. Y esto es interesante porque, claro, tuvimos siempre, desde una situación de tipo más animal primitivo, habremos sido caldo cerebral y que de ahí había que controlar el corazón, que era la bomba, y si había peligro o huida, o peligro o calma, nos teníamos que o acelerar o calmar ese corazón, ¿sí? Aumentar la frecuencia cardíaca. Y luego después, o sea, prácticamente no teníamos corteza cerebral, entonces no necesitamos pensar, ¿no? Aparentemente esas vías quedaron, de modo tal de que si escuchamos un ruido fuerte, ya nos palpita el corazón y después nos damos cuenta de que no, fue un reventón de una cubierta de una persona o de nuestro vecino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que a veces el corazón siente más de lo que, y lo ve antes de lo que lo ve en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, eso es la famosa intuición, ¿no? Pero bueno, la parte que más hiciste colación y que a mí también más me gusta es la electromagnética. O sea, el corazón es 5.000 veces más potente electromagnéticamente que el cerebro. Y esto es muy sencillo, o sea, a todos habrán hecho un electrocardiograma y veíamos que el electro hacía todas unas ondas, ¿sí? Que dibujan en un papel. Entonces no es más que la onda que es captada a nivel eléctrico en la piel y se realiza un registro gráfico de esa onda. Pero sabemos que esa onda electromagnética no queda acá en la piel. Tiene un halo de 3 metros, ¿sí? Que se transmite prácticamente alrededor nuestro. Y eso sí influye en el resto de los seres vivos. De modo tal de que como está mi corazón trabajando, que está supeditado por cómo está mi sistema nervioso, va a influir en forma de a través de energía electromagnética sobre otros seres vivos y obviamente sobre personas. Entonces, lógicamente, también tenemos que pensar de que, de acuerdo a que si mi forma de ser y estar va a condicionar a otra persona que está al frente, incluso no va a ser solamente una persona, sino también a veces otro ser vivo, que a veces vemos esta persona que, uy, este perro siempre me ladra a mí y a ti no te hace nada. A mí me crece esta planta y a ti no, ¿no? Y creo que es algo interesante porque eso lo podemos, como quien dice, no manipular, pero sí todo, tal vez decir, controlar y contagiar. Y eso se ve mucho también con todos estos deportes en equipo, o cuando hay una cohesión entre muchas personas que tienen una meta, un objetivo,
cómo entra en una buena vibra, como quien dice. Bueno, eso viene de ahí un poco entrar en coherencia cardíaca, ¿no? O sea, eso tiene esa relación. Entonces, me gusta mucho como cardiólogo eh, pensar de que como pienso, o sea, como pienso, justamente pensar o reflexionar de mis pensamientos, me van a ayudar a tener mejor salud cardiovascular. ¿Sí? Si decimos que incluso hasta la sonrisa es contagiosa, y no es que a nadie le está haciendo cosquilla a nadie, pero yo me empiezo a reír y ya la gente se ríe, ¿no? O sea, están las neuronas espejo, o sea, eh, están las ondas electromagnéticas, las ondas de radio de una radio normal, o las ondas que tienen los teléfonos. También tenemos que pensar en las ondas que salen del corazón, ¿sí? Me parece increíble eso, porque yo no lo conocía cuando me lo contaste y me recuerda mucho, como decías, al fenómeno de la intuición y de esa intuición sobre todo que es cuando ves a alguien y dices, uy, esta persona no me vibra, ¿no? O no me vibra justamente ese aspecto de vibración. ¿Cómo uno puede ver? O sea, ¿cómo uno puede explicar eso? Sin embargo, es algo que hemos estado haciendo los seres humanos durante cientos de miles de años, ¿no? O sea, para poder actuar ante esa persona. ¿Cuántas veces uno va hablando y va modulando su discurso de acuerdo a los gestos que la persona del frente le va haciendo? ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un lenguaje no verbal. Bueno, también estas emociones, esas sensaciones que esa otra persona nos va transmitiendo van a influir en nosotros. Ujú. Cristian, me gustaría hablarte de un tema que para mí se habla desde un punto de vista, pero hay otro punto de vista que es bastante revelador y es el efecto placebo, ¿vale? El efecto placebo, para quien no sepa lo que es, básicamente es el poder, digamos, de la creencia del individuo en los efectos fisiológicos de, pues puede ser un medicamento, pero puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, Una tú, palabra. eso es, vas a algún sitio y te crees que va a ser de una forma y tu cuerpo responde a eso. Te tomas una pastilla, te crees que tiene unos efectos y aunque esa pastilla sea agua con sal o azúcar, tiene esos efectos, ¿vale? Entonces, me gustaría plantearte lo siguiente. Bueno, esto se suelen hacer estudios, ¿no? de doble ciego donde se compara siempre el fármaco con el placebo, que el placebo no es nada, simplemente le dicen que podría o no podría ser, pero no se lo dicen. Me gustaría comentarte una cosa. Aquí estamos hablando un poco del poder de la intención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate ahora que aprovechamos este efecto, el efecto placebo, para trabajar los efectos que tiene a nivel corporal, a nivel fisiológico, a nivel hormonal también, de la mente. Y aquí entra el aspecto emocional y el aspecto de la terapia. ¿Cómo ves tú el efecto placebo, ¿vale? Con este enfoque. Mira, sí que me agarras un poco sin te preparar este tema, ¿sí? Pero te voy a hablar de lo que yo pienso y un poquito de lo que recuerdo de lo que dice la bibliografía científica. Eh, por eso, tan es así, como comentaste, muchos estudios se someten a una valoración o una comparación sin decirle al individuo de que esa pastilla tiene o no tiene los fármacos o la droga que uno está queriendo investigar, ¿no? Y todo se compara con eso a ver si tan es así, o sea, la ciencia hasta lo acepta, porque claro, ya necesita de que haya una gran superioridad en los resultados de ese fármaco con respecto al placebo. O sea, no es que sea un poquito más, sino que tiene que haber una gran mejoría Ujú, con respecto a eso, para que incluso el fármaco sea aprobado para uso terapéutico. ujú, Entonces, dicho esto, si
uno lo que está buscando es una terapia y que esa terapia no haga daño, ¿sí? Que sea efectiva y que permita una sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, dicho también, teniendo en cuenta esta característica, ya eso sería prácticamente la base para poder tratar a alguien. Si ese tratamiento es desde una mano en el hombro, desde Mm, mm. la convicción de un superfármaco o lo que fuese, o sea, bienvenido sea, ¿no? Pero imagínate algo que no tenga un efecto perjudicial y que genere lo mismo, el mismo resultado, chapo. Yo soy muy pro efecto placebo, pero más bien lo digo, efecto terapéutico, tiene efectos secundarios, ¿me entiendes? Entonces, siempre, y lógicamente siempre y cuando no se le engañe al paciente, ¿no? Al cliente, o sea, porque imagínate que le están vendiendo algo que no tiene nada adentro y le están diciendo, oh, esto te va a Claro. solucionar. Entonces, eso ya sería un engaño, ¿no? Pero Ujú. también podemos considerar un efecto placebo el hecho de decir, mira, quédate tranquilo, esto no te va a volver a pasar. eh, Vamos a intentar Mm, hacer mm. cierto tipo de respiraciones, por ejemplo, cierto tipo Eso es. de cuando te viene una situación de ansiedad, que tú pienses en otras cosas, vamos a intentar, o sea, le da herramientas, uno puede decir, bueno, eso tiene efecto placebo. Bueno, eh, que no, tiene efecto terapéutico. Sí, Creo que el placebo ha sido como puesto como hoy. Eh, Estoy como quien dice engañando, ¿no? O sea, eh, y bueno, y también sabemos que está el placebo para hacer y el efecto nocebo, ¿no? eso Cuando es. por Mm. algo, por pensar algo, ¿viste? O por creernos algo que es un error, ¿no es cierto? Ya nos condiciona nuestro estado de salud, ¿no? Entonces, guarda con ese también ese efecto, ¿no? O sea, siempre se pone el ejemplo, si tu reloj, si tu esté monitorizando el sueño, y tú sientes que estás muy, has dormido perfecto, pero el reloj te dice recuperación deficiente, Ah, intenta tener sí, cuidado porque hoy la sí, vas a pasar muy sí, mal, y ya te lo crees y te sugestionas, sí. entonces en base a eso modificas tu entrenamiento. Claro, ese sería un efecto, en realidad es un efecto nocebo, ¿no? Eso es. Eh, ¿A ti, Súper. a ti cómo te ha, o sea, cuándo crees que estás haciendo un efecto placebo sin que el paciente se dé cuenta, pero sabes que de eso lo va a ayudar? O sea, o lo llamas efecto placebo cuando ayudas a nivel terapéutico? Es que, claro, el efecto placebo es un término tan amplio, pero para mí es uno de los aspectos más relevantes que se ha invertido un poco en cuanto a la capacidad que tiene la mente para poder influir sobre la materia y en concreto sobre el cuerpo, ¿no? Y esto se ve, no sé si lo has pensado, en los niños, porque tú le dices algo a un niño y se lo cree y lo crea. No sé, hay estudios, por ejemplo, que profesores que tenían un lenguaje hacia niños de positivo, ¿no? Es decir, tú puedes con esto, lo estás haciendo lo mejor que puedes y puedes, vas a ser tal cosa, ¿no? Y al final lo acaban creando. Y al revés igual. Le decían, mira que no sacan buenas notas, nunca vas a ser esto. Y al final no eran eso. Ese es el poder para mí, porque los niños representan una pureza, ¿no? Ahí, de la intención, de la creación. Y para mí en terapia no se trata tanto de yo influir sobre, digamos, la persona con la que acompaño, sino de capacitar, es decir, de que se dé cuenta de que la transformación de su identidad y de lo que él cree o ella de sí misma es posible. Y cuando empieza a haber evidencias, es como un proceso de retroalimentación, ¿no? Empiezas a ver que es posible responder de manera distinta a la misma situación
y que todo puede ser percepción y eso como que te da una autoestima y te da una seguridad de Un tu poder. camino. Eso es, un empoderamiento increíble, increíble. Entonces, para mí, el efecto placebo como que se ha invertido un poco en la medicina tradicional, diciendo, no, eso no tiene valor, ¿no? Vamos a centrarnos en el que sí, porque al final tiene que compararse con algo, pero si se explotase de manera científica el efecto de la intención, que ya hay algunos divulgadores y científicos que lo están haciendo, como Joe Dispenza, ¿no? Pues sería increíblemente diferente. Sí, creo que eh, al fin y al cabo la dosis hace al veneno en parte, ¿no? O sea, de no usar el efecto placebo para todo, ¿sí? Mm, Y, eh, y, y también no dejar de usarlo, ¿no? En ese sentido, claro, porque, como siempre. Sí. claro, la estimulación positiva, ¿no es cierto?, ante un resultado negativo, como bien dijiste, creo que el efecto Pygmalion lo demostró tal cual, ¿no? Y logró sacar estudiantes brillantes, Mm, mm. haciendo un doble engaño, ¿no? A los estudiantes y a los profesores. Entonces, wow, te dice el poder que tiene el que el poder tiene el saber, el creer, ¿no? O sea, incluso Alejandro Magno, se sabe hoy por hoy que se animó a tanto porque él se sentía hijo de Zeus. O sea, impresionante. O sea, ¿qué hubiese pasado si él de golpe se daba cuenta de que, oye, espera, vas con cambio, que no eres nada el hijo de Zeus y en cualquier momento puedes recibir un lanzazo, una espada o una flecha? Y el tipo se sentía semidios, ¿no? Entonces, claro, sabiendo todo esto y el poder de la mente, que creo que es algo que constantemente se tiene que estimular, eh, eh, podemos ayudarnos mucho, ¿no? Pero bien manejado, bien acompañado, lo mejor un buen terapeuta, ¿no? O sea, que sepa saber cuándo es necesario ese apoyo de estimulación positiva, ese apoyo positivo, eh, para, para empoderar al paciente. Eso es. Cristian, vamos a ir acabando con las últimas preguntas, ¿vale? Para respetar tu tiempo también. Y te voy a preguntar, ¿cómo podemos fomentar esa salud integrativa? Una persona, imagínate, que empieza a descubrir este campo de que hay otras opciones, ¿no? Aparte de la medicina tradicional, que, ¿cómo podemos fomentar esto y Sí. qué consejo le darías? Bueno, a mí, viste, como médico, cardiólogo, subespecializado dentro de la cardiología, o sea, no lo veo como, o sea, no lo veo como medicina no tradicional, ¿no? El hecho de mandar a alguien a hacer deporte, de mejorar la alimentación y de cuidar los pensamientos. Lo veo como, Ujú. creo que eso es la medicina. O Sí, sea, me sí. parece como que eso es medicina, y que lo otro tal vez no sería medicina tradicional. O sea, tan es así, el padre de la medicina, Hipócrates, eh, hablaba que la alimentación sea tu medicina y tu medicina sea la alimentación, ¿no? Entonces, Sí. pero yo lo veo, o sea, no, para mí, en mi forma de trabajar, no veo otra opción que hacer un abordaje integral a todo. Bueno, y sí que tengo esta situación ante un paciente, y creo que la educación es la pieza clave, ¿no? O sea, ya hay Mm. un estudio en Lancet con 175.000 pacientes y se veía qué factores influían más en la enfermedad cardiovascular. Y quiero que me adivines, Iván, cuál era el último dentro del factor de riesgo, y yo te voy adelantando el primero. Y el primero era el bajo nivel educativo, pero con creces, ¿eh? Y el segundo, el Wow, tabaco, ¿viste? Después wow. venía diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y a ver si me dices cuál era el último. El Y colesterol. el último, efectivamente, efectivamente. Joder, tío. El colesterol no Joder. HDL, o sea, no, el colesterol no era lo que menos influía dentro de la enfermedad cardiovascular. Analizado 175.000 pacientes y el riesgo cardiovascular, o sea, ¿me entiendes? La enfermedad cardiovascular en estos pacientes, ¿no? Entonces había toda una escala entre el sedentarismo, el tabaco, la Sí, hipertensión sí. arterial, la diabetes, pero el bajo nivel de educación.
Pero cuando hablamos bajo en educación es decir, oye, yo tenía pacientes que en mi consulta me han dicho, nadie me dijo que el cigarrillo afecta el corazón, ¿no? Y luego fue también, ¿cuántas personas? Todavía seguimos con muchas creencias de, no voy a comer con sal, el vino es bueno para el corazón, ¿sí? 5 comidas al día, eh, no, salgo a caminar y ya he trabajado, he hecho todo el ejercicio que tenía que hacer. Voy a hacer solamente el crucigrama para cuidar mi cerebro o Sudoku. O sea, Ya, claro, hoy por hoy, así como hemos dejado que los móviles que hoy nos permiten estar a tanta distancia y hagamos esta reunión, y en estos últimos 20 años han cambiado muchísimo los móviles, permitámosle a la medicina que también cambie. Para eso, entonces, nadie, casi no conozco a nadie que tenga un móvil del año 2000. Bueno, por favor también, no sigamos con las mismas creencias antiguas, ¿no? De los 70, de los 80. ¿Sí? Para eso hoy por hoy tenemos tecnología como es la que te comenté, para diagramar correctamente la zona de frecuencia cardíaca y de entrenamiento de una persona, para saber cuánto es el gasto calórico real, para ir mucho más allá con profesionales que nos van a permitir estar cada día mejor, más saludable, ¿sí? Y si eso prolonga la vida, genial, pero también, como quien dice, no, prolongar la juventud lo más tarde posible, ¿no? O sea, La calidad de vida, ¿verdad? Y exactamente. me gustaría hacer un inciso ahí en que el primer factor más relevante para la enfermedad cardiovascular es el nivel de educación. O sea, para mí eso es tan crucial y es el poder de la mente aquí otra vez. Y ya seguramente no estamos hablando de la enfermedad cardiovascular, sino en general de la enfermedad. Estamos hablando de que cómo tú creas que es el mundo y tu relación con el mundo va a determinar tu salud completamente luego. El nivel de Claro, educación. exactamente. No, no solamente te lo va a determinar de que la seguridad social te dé las pastillas gratis o no, ¿no? Mm, O sea, mm, o de que te mm. aceleren la cita con el médico, ¿no? No, no, o sea, hoy por hoy, si a nivel gubernamental se invirtiera un pequeño porcentaje de lo que se gasta en curar la enfermedad, wow, ulala, y cómo subiría la calidad de vida del resto de las personas, porque no tendríamos que pagar tantos impuestos en eso, ¿no? O sea, mm, cuesta muy caro la enfermedad, cuesta muy caro. Y siguiendo la metáfora que has puesto del móvil de los años 2000 y el móvil actual, ¿sabes el problema? Que el móvil actual te facilita y te da mucha comodidad, pero el cambio hacia una actitud proactiva requiere de un cambio de mentalidad. ¿Y quién está dispuesto a cambiar de mentalidad? ¿Quién está dispuesto a dejar de tomar ese atajo? ¿Sabes? Sí, es, es una situación de autoconciencia, de despertar. Eso es, Fíjate eso es. en los programas que dan tu hermano, Sí, Jesús, cuánta JR gente, Fit. es impresionante cuánta gente de repente dice que yo estaba totalmente desesperanzada, desilusionada, abandonada con 50 años para esto y esto, y ahora me han devuelto la ilusión, la alegría, la esperanza, la calidad de vida, disfrutar de mi familia, ¿no? ¿Y qué fue? Solamente cambiarse el nivel de conocimiento que, Ya ves, o sea, y abrir la cabeza, como dice Mario Alonso Puig. conciencia. Mario Alonso Puig dice, este cirujano tan prestigioso, que ahora es divulgador de desarrollo personal también, y dice, la cabeza es como, la mente es como un paracaídas, funciona mejor abierto. Me encanta este mensaje. Yo creo que podríamos dejarlo aquí, pero tengo aún una última pregunta, Cristian, lo más concisa que puedas. ¿Cuál es tu mayor anhelo a día de hoy? Tu proyecto de futuro, tu visión de futuro. ¿Cuál es tu anhelo para cuando ya no estés? ¿Cómo te gustaría dejar el mundo y haber realizado en tu vida? Uy, tú y tu hermano siempre con unas preguntas muy fuertes, ¿eh?
Em, sinceramente, haber venido y haber aportado valor para las próximas generaciones eh, y con, va a ser un pequeño granito y prácticamente va a quedar eh, difuminado en millones de granos que tiene una playa, ¿sí? Porque en 100 años, 150 años, no, creo que nuestros nietos ni bisnietos se acordarán nuestros bisnietos ni se acordarán de nosotros, ¿no? A veces pienso también yo en mis bisabuelos, y bueno, a veces me acuerdo de eso, pero a lo que voy es que no tengo tantas expectativas para cuando no esté. Eh, sí, hacer lo que más creo correcto o mejor dicho, mejor, mientras esté, hasta el último día. ¿Sí? Y haber venido y no haber dejado nada, ¿no? O sea, no haberme dejado nada en el tintero, ¿sí? Cueste lo que cueste. Así que en ese sentido, un poco. Y creo que eso después ya el tiempo verá o dirá si sirvió de algo o no. Pero creo que ahora, en este momento de hoy presente, eh, 110%, ¿sí? No quedarte con plan B. Se me acaba de morir mi madre y me Sí. quedé con muchísimas cosas de haber querido solucionar, arreglar, hablar y no pude, ¿no? Entonces, más aún ahora digo, venga, no te dejes nada, ¿sí? Y es por eso que también, a pesar de que estamos ahora justo acá en un bar que nos vino un poquito incómodo hacer esta charla, es por eso que, bueno, ahora hay que hacerlo, ahora lo hacemos, ¿viste? Y bueno, eso es un poquitito, no quiero extenderme porque me pediste que sea conciso. Es muy profunda la, mm, la pregunta y intentamos un poco no aferrarnos tanto a la vida que al fin depende de tantos factores y ya somos muy afortunados de haber llegado hasta donde llegamos. ¿Sabes lo Yo- que valoro? Tu honestidad y tu actitud. Y eh, seguro que ese granito de arena está iluminando ya muchos caminos de vida. Muchas gracias, Iván. Mira, me gustaría cerrar, si te parece, con Sí, una frase de alguien sí. que nos marcó a muchos médicos del mundo, pero sobre todo a los argentinos, ¿sí? El doctor René Favaloro, el padre del bypass cardiocoronario, y donde un momento determinado, su jefe en la Cleveland Clinic en aquel momento le dijo, René, tenemos que parar, parar un poco porque estamos muy a tope. Y él le dijo, mira, cuando sea el momento de parar, será el momento de partir. Y casi 16 años después lo confirmó. Desgraciadamente es una persona eh, era con una ética indiscutible a nivel de Argentina. Ya otro día, si querés, hablamos. Pero desgraciadamente nos dejó de una forma muy trágica, pero qué increíble, ¿no? O sea, el momento me quedo con la frase o con la idea de que voy a aportar valor hasta el último día. Eso es lo que quiso decir él, ¿no? Entonces, sí, sí quiero también decir con esto, o sea, nunca se es viejo para hacer cambios, nunca se es viejo para ayudar, nunca se es viejo para no seguir disfrutando, ¿no? No hay mejor forma de dejarlo, Cristian. Te lo agradezco mucho este espacio y tiempo que has ocupado aquí. Es un privilegio para mí, ¿vale? Y para mí también, Iván, gracias, ¿eh? Todo lo mejor y mucho éxito y que también siga
aportando muchísimo más valor que aporta hoy por hoy, ¿no? O sea, entonces esto va a ser exponencial. Tú como físico encima eh, vas a hacer un ascenso logarítmico, ¿no es cierto? Perdón, Exponencial, exponencial. exponencial. Exponencial, logarítmico sería para atrás. Sí. Exponencial, ¿no es cierto? Del valor que estás dando, ¿no? Es una locura, ¿no? ¿Mm? Que nos compenetramos, tío. Muchísimas gracias, amigo. Hasta la Un abrazo, próxima. ¿eh? Igualmente.